Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis de la semana final de temporada de Ruzgarl TP. No me dejéis solo en el análisis de estos capítulos finales. Miremos nuestro vídeo hasta el final para más detalles. Mientras miras, no olvides suscribirte a mi canal y compartir. Últimos 4 episodios del final de temporada, esperamos un me gusta para nuestro vídeo. Si no se lo cuentas a Alil Zeynep, estaremos aquí para siempre. Piensa en el resto, dice Zeynep. Alper habla con Songül. Alper dice, ¿cómo te atreves? Songül dice que quería que Zeynep lo llevara. Le entregaré a mi hombre a Songül Saa. Dice que tiene brazos largos. Solo tengo una condición. Dice que no toques a Alil. Alper dice que está bien, no tocaré a Alil. Le dice a su propio hombre que si encuentra a Alil, sabrá qué hacer hasta que encuentre los registros. Alil intenta por todos los medios comprender a Zeynep. Cuéntame estos hechos ahora, dice. Zeynep intenta escapar. Alil lo atrapa y lo abraza. Zeynep, ¿volvemos al punto de partida? Alil dice que si pudiéramos volver al principio, todo cambiaría. Alil piensa lo que pasó, ¿aprendió algo sobre la venganza? Alil pregunta por mi culpa. Zeynep dice que no todo se trata de ti. Alil cree que no sabe nada. Zeynep decide irse. Alil no lo permite de nuevo. Gulan habla con Eren. Dice que no entiendo nada. Está comprometido con Zeynep Alper. Alil secuestró a Zeynep. Eren le dice a Gulan que Alil está investigando a Alper. Gulan le dice a Eren que eran como hermanos. Eren dice que no todos los hermanos son como tú. Eren, estoy investigando. Dice que te mantendré informado. Feria rompe tras la noticia sobre la visa que recibió. ¿Por qué salió Feria ahora? Ahora mismo con Akan. Mientras tanto suena el teléfono de Feria. La persona que llama es su hermano. Feria dice que ya se emitió la visa, pero quiero esperar un poco. Zeynep le dice a Alil, tengo que irme. Zeynep, ven a Alper. Ya es bastante difícil. Alil no te deja decirlo. Alil dice mírame a los ojos y dímelo. Zeynep, ven a Alper. Alil dice mira, ni siquiera puedes decirlo. Zeynep dice que me duele el brazo. Alil se disculpa. Zeynep, déjame ir, Alil, tengo que irme. Alper dice que tenía curiosidad por mí. Alil dice que le diga que venga entonces. Alper envía un mensaje y dice que sé dónde está. Alil pregunta si le dolió. Zeynep dice que no puedes hacerme daño. Alil le pregunta a Zeynep, ¿quieres que te hable de ti? Dice que ama a alguien o no lo ama. Añade que no tiene ningún sentimiento intermedio. Alil dice que por eso no creo lo que dices. La voz interior de Zeynep dice, me conoces muy bien. Pero le dice a Alil que estabas equivocado. Alil intenta recordar cada momento de su vida, uno por uno. Alper cree que Zeynep puede contarle todo a Alil. Alil dice que cuentes estos hechos. Zeynep dice que obviamente estamos aquí esta noche. Zeynep, me conoces muy bien. Dice que también sabes que escaparé de aquí. No conozco a Alil. Dice que estoy esperando tu próximo movimiento. Zeynep, Alper debe haber sentido curiosidad por mí. Esto hace que Alper se vuelva loco. Alil pregunta a Zeynep, ¿no te duele decir tantas mentiras seguidas? Zeynep dice que lo aceptéis ahora. Zeynep y Alil dice que te calles. Dice que me estás matando. La voz interior de Zeynep es, me estoy muriendo, Alil. Alper envía un mensaje. Dice que no digas nada, que voy para allá. Zeynep toma la llave y abre la puerta. No puedes retenerme aquí por la fuerza. Te odio. Alil, sé que estás mintiendo. No te dejaré, todo pasará. Alil pregunta, ¿seremos felices si lo dejo? Zeynep dice que tenemos que hacerlo, Alil. Alil pregunta por qué. Porque es él en mi corazón, no tú. Alper toma su arma. Dice que esto ha durado demasiado tiempo. Entonces jugarás al escondite, Alil. Alper, Alil, jugaremos al escondite como antes. Siempre lo encontré. Porque siempre haría trampa, dice.
Dice que lo encontrará ahora. Suena el teléfono de Alper. La persona que llama es Fikret. Seguí el coche de Alil, pero no pude encontrar nada significativo. Alper se enoja mucho. Mientras tanto, Alil llegó tarde. ¿Tienes hambre? Abre las latas una por una. Zeynep dice que no lo quiero. Sin embargo, la comida enlatada se ha echado a perder. Alil arruga la boca mientras come. Zeynep pregunta por qué no comes. Alil dice que la comida no tiene sabor sin ti. Zeynep dice que las palabras elegantes no me afectan. Alil dice que hace 2 días fue impresionante, pero... Zeynep dice que no me mires así. Alil dice que está bien. Feria está bastante distraída. Piensa si debería ir a Gulce o quedarse con Hakan. La señora Tulay dice que no entiendo lo que está pasando. Tengo mucha curiosidad sobre eso, dice. Alil se queda dormido en el sofá. Zeynep quiere convertir esto en una oportunidad. Acaricia el cabello de Alil acompañado de música emotiva. Luego toma la llave. Mientras tanto, nota el anillo de Alil. Oh Alil, de alguna manera serás derrotado por este amor. Luego se levanta de ti. Alil la agarra del brazo y la atrae hacia él. Él dice que ibas a algún lugar sin mí. Gulan piensa en lo que pasó entre Alper y Alil. Tekin también dice que Alper no es confiable. Esto preocupa mucho a Gulan. Alil le dice a Zeynep que no puedes ir a ningún lado. Zeynep dice, ¿vamos a jugar un juego? Zeynep tiene miedo de los sonidos de los perros. Alil dice que me deje ir y echar un vistazo. Zeynep no quiere enviarlo. Pero Alil dice que se calme, que iré y vendré enseguida. Alil cierra la puerta con llave cuando se va. Luego mira a su alrededor. Mientras tanto, Zeynep tiene mucho miedo. Él dice por favor de Dios, que no le pase nada a Alil. Reza para que Alper no haya venido. Mientras tanto, Alil regresa. Dice que somos solo nosotros. Alper le dice a la señora Tulay que Alil es una persona enferma. Él dice que ella no acepta nuestro amor. Selma detiene a Alper. Zeynep nunca te mencionó. ¿Cómo lo convenciste para casarse? Selma Zeynep me lo cuenta todo. Alper dice, significa que no lo vio muy de cerca. Selma pregunta, ¿crees lo que dices? Alper pregunta, ¿eres ahora cuñada o cuñada? Selma dice que si a Zeynep le cae una lágrima, entenderás quién soy. Zeynep entra en pánico cuando no puede ver a Saba Alil. Mientras tanto, llega Alil. Dice que hice compras. Dice que preparemos el desayuno. Feria se debate entre irse o quedarse. Él piensa, ¿qué haré? Alil dice que el desayuno tiene algo que ver con la felicidad. Zeynep dice que tengo que irme antes de que la felicidad se convierta en desastre. Alil le dice a Zeynep, ya conoces las historias de canciones populares, ¿cuál es la historia de la de las moras? Zeynep dice que no me gustan las historias tristes. Alil, estás haciendo todo lo posible para asegurarte de que nuestra historia termine mal. Zeynep, no importa cuánto tiempo me tengas aquí. Él dice que nunca te amé. Alil dice que no sé por qué estás haciendo esto. Zeynep hace todo lo posible para herir a Alil con sus recuerdos. Zeynep dice que gané a Alper con lo que hiciste. Zeynep, no te preocupes, están Berna y Leila, puedes casarte con alguien. Pero seré testigo de tu boda, dice. Zeynep pregunta, ¿no es ridículo que Alil haya conservado la cinta durante tanto tiempo? Alil, cuéntame todo sobre mí. Él dice que no digas esto por Zeynep, eres como una mala copia de ella. Hakan se asegura de Feria con el mensaje de Ozlem. Hakan llama a la puerta. La abuela Fatma le abre la puerta a Hakan. Luego le dice a Feria que le han emitido la visa. Hakan dice que te vas, ¿verdad? Llega un mensaje al teléfono de Zeynep. La persona que llama es Alper. Deshazte de Alil y ven a mí. ¿O sabes lo que pasará si vengo? Zeynep tiene miedo de que le pase algo a Alil y se golpea la cabeza con una piedra. Alil se desmaya. Zeynep intenta escapar mientras está inconsciente. Primero toma el anillo y luego deja allí a Alil. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate.
Adiós.